Bueno, fíjese que hay un dato. La consultora TINSA dio a conocer los valores de los dividendos hipotecarios, registraron un aumento constante en los últimos 5 años, hasta con una variación promedio real de un 64% en el mercado de las casas. Y fíjese que una información que fue publicada por el diario El Mercurio indicaron que entre el 2018 y el año 2023 ocurrió un alza continua en estos pagos, destacándose lo ocurrido en viviendas particulares, pero también haciendo énfasis en inmuebles y edificios. Datos a nivel nacional. El mercado de las casas tuvo una variación promedio real de un 64%, según este estudio, llegando a 24 unidades de fomento, es decir, más de 880.000 pesos, según el registro entregado. Un estudio muy interesante que señala que el segmento, por ejemplo, de departamentos, tuvo un incremento real de un 33%, alcanzando 21 UF, cercano a los 750.000 pesos, y al cierre del 2023, mientras que el crecimiento nominal fue de un 77%, señala el estudio. Para precisamente hablar del tema, es que hemos invitado para conversar acá en nuestro Podría Ser Otra Cosa al director de Latinoamérica Sur TINSA. Está con nosotros Felipe García, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Mauricio. Encantado de acompañarlo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por darnos a conocer esto, porque cada día pareciera ser, ¿no? Y lo pregunto para quienes son jóvenes, millennials y demás, la posibilidad de tener una casa, el departamento que era el sueño de muchos hace un par de décadas, hoy día está casi imposible, pues. Efectivamente, lo que nosotros hicimos con este estudio es justamente tratar de entender qué ha pasado con este fenómeno y ponerle un poco de número a las sensaciones que tiene la gente y que vive en el día a día con el alza de los dividendos. Lo que requiere el estudio es una simulación de los dividendos entre el año 2018 y 2023, considerando las condiciones que teníamos en el 2018 versus las que tenemos hoy en día. Esto basado en los valores de oferta promedio a nivel nacional que existían en esa época y lo que estamos viendo hoy día. Tal como tú señalabas, nosotros lo separamos en el mercado de casas y departamentos, y lo que registramos fue que en el mercado de casas, basado en estos valores promedio entre el 18 y el 23, el aumento de los dividendos en esta simulación sería de un 64% versus un 33% en el mercado de departamentos. Y esto es particularmente porque, claro, todos los efectos producto de la inflación, en fin, se han indexado al UF y por ende aumenta el UF y aumenta el costo que se está pagando mensualmente, ¿no? Es importante señalar en ese sentido, Mauricio, que los valores que nosotros estamos viendo de variación, los que nosotros hemos entregado, son variaciones reales, es decir, en UF. No son variaciones nominales, que ahí tendríamos que aplicar el factor de inflación para traducirlo en pesos. Y efectivamente, si uno lo lleva al ámbito nominal, es decir, cuánto ha variado esto en pesos y no en UF, es la inflación y la UF el factor más incidente en alza nominal en pesos de los dividendos. Sin embargo, si lo vemos en términos reales, es decir, ya indexándolo la inflación, en este caso la UF, la mayor incidencia ha sido por el alza de los precios. Eso en el mercado de casas. A diferencia que en el mercado de departamentos, dado que la variación de precios fue menor, la mayor incidencia en el alza de los dividendos ha sido la tasa. Claro, porque recordemos que en una situación económica se restringen las tasas, hay menos crédito disponible y todo lo demás. Pero me surge una pregunta porque me da la sensación que hay muchas familias que con estos 5 años, con este aumento exponencial que ha tenido el valor de sus dividendos, han tenido que dejar en muchas ocasiones de pagar sus casas, digamos, y han tenido que venderlas, entregarlas, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo que tú planteas es efectivamente la incidencia del alza de la UF, porque obviamente esas personas tienen congelada su tasa, por decirlo de alguna forma, y congelado el precio. Son personas que tomaron su crédito del año 2018 con un determinado precio y una determinada tasa en esas condiciones, que aumentaban pagando cada vez más en su dividendo. Y efectivamente, ha habido un aumento de los dividendos a causa de eso, y hay personas que probablemente han debido dejar de pagar el dividendo porque ya el incremento salarial, los ingresos de esas familias son menores en función de cuánto ha subido realmente el pago de su dividendo. Es así. Pero hoy día el principal problema nosotros lo vemos no tanto en esas personas que tuvieron la posibilidad de acceder a la compra de una vivienda en el año 2018 con otras condiciones, sino a las personas que actualmente quieren acceder a la compra de una vivienda con condiciones hoy día más desfavorables en cuanto a tasas y en cuanto al precio de la vivienda versus
ingresos que quizás no van en la misma línea de cómo ha ido aumentando estos dos conceptos. Claro, porque hoy día mayoritariamente la gente ocupa la posibilidad del crédito para endeudarse para poder comprar una vivienda. Tampoco los que tienen la posibilidad de comprarla al contado, poder negociar los valores y todo lo demás. Las tasas son tremendamente restrictivas, las condiciones del mercado restrictivas, y además que se incorpora otro factor, que hoy día después de determinada edad, no sé, 50, 60 años, es muy difícil que se entregue en crédito hipotecario a largo plazo, que era lo que permitía que la gente pudiese adquirir una vivienda en algún momento, ¿no? Así es, y es bueno que toque ese punto, Mauricio, porque hay que desmitificar un poco el factor de la tasa. Hoy día, lo que nosotros vemos como factor más incidente en los dividendos, cuando uno pacta un dividendo, no siempre es la tasa, lo que lleva muy arriba el dividendo, también es el plazo. Es mucho más incidente tener un plazo más corto, 20 años, por ejemplo, de tomar un crédito en el dividendo mensual, de lo que podría ser una tasa más alta. En ese sentido, la gente es mucho más favorable buscar un plazo de 30 años en un crédito hipotecario que una mejor tasa. Aquí lo importante es contar con un dividendo mensual lo más bajo posible. Y en ese sentido, los plazos son mucho más incidentes que la misma tasa. Y el estudio demuestra un poco lo mismo. O sea, si vemos en el mercado de casas, en esta variación que ha existido entre el 2018 y el 2023, ha sido mucho más incidente la variación de los precios que la tasa. 2/3 del alza de los dividendos en el mercado de casas se explican por el alza del precio. Solo 1/3 se explica por el alza de las tasas. Por eso también es algo importante en este estudio transmitirle eso a la gente. Por otra parte, las tasas siempre van variando a lo largo. Teníamos mejores tasas, y nos preguntan mucho, por esas tasas de a fines del año 2019 cercanas al 2%, y hoy día que estamos en tasas probablemente ya hoy 5,5%, algo por el estilo. Pero las tasas pueden subir y pueden bajar dependiendo de los ciclos económicos, pero el precio generalmente va al alza. Entonces, la recomendación de la gente, si tiene la posibilidad de acceder a un crédito hoy, es que lo tome hoy, y si tiene la posibilidad de pagar el dividendo, por supuesto, cada uno tiene que ver su economía, pero es mejor tomarlo hoy día que mañana, porque el día de mañana el precio va a seguir subiendo y la tasa puede variar, y la persona puede renegociar la tasa a una tasa más baja. Lo que no va a poder renegociar es el precio. Hoy estamos conversando con Felipe García, director de Latinoamérica Sur de TINSA. Estamos hablando del mercado inmobiliario. Ahora, no está en el estudio, pero a mí me llama la atención el valor de las departamento en Viña del Mar, que tiene un costo de $700,000, casi $1,000,000, es casi homologable a un departamento en Miami, los Estados Unidos. Es así, efectivamente. Bueno, acá tenemos que ver la relación de ingresos promedio del país contra el valor de la vivienda. Esto se mide, hay una que se llama PIR, que es el Price Income Ratio, que en el fondo es cuántos años yo me demoraría en pagar mi vivienda si todos mis ingresos los destinara solamente a ese objetivo. Y el PIR de Chile es uno de los más altos de Latinoamérica, es así. Y esto ha aumentado en los últimos años. Nuestra estimación, hace algunos años atrás, año 2017-18, ese PIR era 7,6, es decir, yo tenía que destinar 7 años de todos mis ingresos para pagar el 100% de mi vivienda promedio. Estos son todos promedios, esto varía mucho en los segmentos o en las distintas zonas de Chile. Hoy día nosotros calculamos que ese PIR está sobre 10, que ya estamos hablando de efectivamente de otra liga de países que son mucho más caros que Chile, más ligados a Europa, incluso en Estados Unidos. Efectivamente ha aumentado mucho el valor de la vivienda en función de los ingresos. O sea, en Chile se da el fenómeno que las casas son caras y los sueldos son bajos, digamos. Claro, lo que pasa es que hoy día está pasando ese fenómeno porque creo que estamos en un punto de fase importante. ¿Qué pasó? En los últimos, todos lo hemos visto, en los últimos 2 años, en el último año incluso, pero en los últimos 2 años ha habido un importante incremento en la inflación. La inflación se disparó mucho. Realmente la inflación va acompañando, bueno, también es más o menos lo que van subiendo los salarios en Chile o los ingresos por familia. Lo que ha pasado es que tuvimos un incremento muy rápido, muy potente en un corto periodo de plazo de la inflación, lo que encareció todo, incluyendo la vivienda, y los salarios todavía no están a ese nivel de alza. Eso va a ser más progresivo. Entonces estamos justo en un bache donde los ingresos están muy bajos en relación a cuánto han subido el precio de la vivienda. Nosotros esperamos que eso se vaya recomponiendo de a poco. No creemos que esto vaya a empeorar, por el contrario, creemos que ya hemos tocado piso en esto, que las tasas debieran controlarse,
las tasas están linkeadas principalmente a los bonos a largo plazo, y en eso lo que está pasando en Estados Unidos con el control de inflación y los recortes de tasas nos van a decir mucho. Los precios creo que se van a mantener bastante controlados, probablemente van a seguir subiendo en ciertos sectores por otras razones, y los salarios y los ingresos debieran ir recomponiéndose de a poco en línea con esto y con una inflación mucho más controlada. Claro, y la cantidad de oferta que hoy hay en el mercado de vivienda, porque hay home studios, hay departamentos de un dormitorio, también la configuración familiar del chileno ha cambiado, pues. Ha cambiado, de hecho en el mismo estudio nosotros veíamos que, lo comentaba antes, el incremento del segmento casas entre estos 5 años ha aumentado un 37%. Y veíamos que los departamentos solo un 11%. Digo solo. Pero cuando uno hace doble clic sobre los departamentos, también se da cuenta que la superficie promedio de los departamentos ha retrocedido en promedio cerca de un 10%. Hay zonas incluso que esto ha sido más cercano a un 20, un 25%, como en Ñuñoa. Es decir, también ha habido un concepto de controlar un poco el alza de los precios a través de ir disminuyendo la superficie. En las casas ha sido más difícil también porque se han incorporado más mercados de casas donde anteriormente casi no existían casas. Por lo tanto, las superficies se han mantenido casi igual, por lo tanto, el precio ha sido mucho más que aumentado porque no ha habido la posibilidad de disminuir superficie. Felipe, le quiero agradecer la gentileza de recibir nuestro llamado y ayudarnos a contextualizar, ¿no?, el escenario del pago de la deuda, de la consolidación inmobiliaria en nuestro país. Muchas gracias. De nada, un gusto. Gracias, Mauricio. El director de Latinoamérica de Surtinsa, Felipe García, conversando con nosotros en el Podría Ser Otra Cosa aquí en BioBio, hablando del tema inmobiliario. Tenemos que hacer la pausa, pero antes les quiero